posible? Sí, sí. Amén. Gracias. Amado Jesús, te damos gracias por este día. Cada día, Señor, esté nublado, salga el sol, porque tú estás con nosotros. Gracias por poder reunirnos, Señor, por tu gracia, tú nos atraes y te pedimos en esta hora que seas luz, que tu palabra alumbre nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para aplicar tu palabra cada día. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Sandy, por la oración. Amén. Acá estamos. Gracias a Dios. Bueno, hoy, espérenme un poco, vamos a hacer acá siempre el asistente. Ok, ahí estamos. Ya. Hoy entonces vamos a empezar algo que no hacíamos hace un buen tiempo, que son preguntas que han surgido de ustedes. Y vamos a hacer 2 semanas de preguntas. Las primeras dos tienen que ver con algo que se llama cómo me alimento diariamente o cómo diariamente alimento mi alma. Y la segunda, que es cómo y cuándo predicar. Y la tercera, que la vamos a ver eh, en la próxima semana, no, sino la subsiguiente, porque ahí les voy a decir por qué, eh, que tiene que ver este concepto de la salvación entre lo que son las líneas del calvinismo y el arminianismo, ¿ya? Entonces es un poco arminianismo, la diferencia entre calvinismo y arminianismo, que tiene que ver con la salvación. Estas son preguntas que surgieron en definitiva en las conversaciones que hemos tenido en las diferentes situaciones. Hay una cosa que es importante hacerle recalcar, que el próximo domingo y el próximo martes no vamos a poder juntarnos porque tengo justo un viaje a esa hora, la ida y la vuelta, y no había otra posibilidad de armarlo. Eh, si Dios lo permite, voy a Temuco, y entonces viajo el domingo a la mañana y no había otro horario más tarde, para hacer coordinar los dos vuelos, y vuelvo el martes a la tarde. Entonces, lamentablemente, esa semana la vamos a saltar, es decir, este domingo y el martes, este domingo que viene. El martes no vamos a tener, pero el subsiguiente domingo, es decir, el domingo 8 de febrero, vamos a continuar con el tema de hoy, que hoy estamos viendo, ¿sí? No sé si a todos les quedó claro, ¿sí? ¿Estamos bien? Ya, eso es así. Este Ahora, domingo y el próximo martes no. no, claro. Ahora, si ustedes se quieren juntar, no hay bienvenido, no hay ningún problema. El sistema está abierto, si quieren juntarse a conversar o lo que sea, está abierto porque no hay restricción, no es que el Zoom acá uno tiene que autorizar nada, sino que queda abierto. ¿Ya? Entonces esos. Y entonces lo que hoy, de las preguntas espirituales, que esta corresponde al mes de enero, no hacíamos preguntas espirituales como desde octubre, noviembre, entonces ahora se juntaron algunas preguntas. Y entonces vamos a empezar con estas dos preguntas que vamos a ver hoy y el domingo 8. No el próximo domingo, sino el domingo 8. Ya, y la primera tiene que ver con, con qué alimento diariamente mi alma o cómo alimento diariamente mi alma. ¿Qué les parece? ¿Qué creen sobre esta pregunta? ¿Mm? ¿Cómo alimento diariamente mi alma? ¿Con qué alimento diariamente mi alma? ¿Con el Señor? ¿Con qué cosas alimento diariamente mi alma? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Nosotros Nosotros alimentamos, Pablito, ¿sí? alimentamos nuestra alma, que es nuestra mente, a través de los sentidos, con lo que escuchamos, eh, con lo Súper bueno. que vemos, Así es. con con la oración. Es importante porque la pregunta apunta al alma. El alma es la Así es. mente. Así es. Es distinta la,
la comida del espíritu, ¿ya? Así es. Porque No, sí, en como términos hablamos, generales, así es, en claro, términos generales, ¿cómo me alimento? ¿Mm? claro. Que me Entonces, tengo que alimentar, si me alimento de la palabra del Señor todo el tiempo, voy a estar lleno de Él po, y voy a estar saludable. Y si no me alimento de la palabra del Señor, que quiere decir de otras cosas, ahí la cosa cambia. Pero por ahí va. súper, súper bueno, absolutamente. ¿Ah? Es decir, yo permanentemente, es una muy buena observación la que hace de Pablo, yo permanentemente alimento mi alma, alimento mis pensamientos, mis sentidos, todo es información y que llega y que todo estoy permanentemente, tal cual como me alimento físicamente, pero también alimento entre paréntesis psicológicamente, ¿ah? Podríamos decir, o intelectualmente. ¿M? La pregunta es, justamente la pregunta es, ¿cómo me alimento? ¿No? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿M? Y no sé si ustedes se han hecho, pero esa es. Y si me alimento espiritualmente para estar en comunión con Dios, entonces, ¿cómo me alimento? Una cosa sumamente importante a entender, y eso que también tenemos que erradicarlo como pensamiento, es que nosotros no nos alimentamos cuando tenemos estas reuniones. ¿Me entiende? Porque imagínense, tenemos reuniones 2 veces a la semana. Yo no sé quién puede vivir alimentándose 2 veces a la semana, excepto que sea, no sé, un león o una boa, que pueden ser ahí, se alimentan una vez a la semana o cada 15 días, pero los seres humanos tenemos que alimentarnos todos los días y varias veces, ¿o no? Entonces, ese es un poco el concepto que tenemos que entender. Acá podemos venir a entender cómo nos podemos alimentar durante la semana, pero el alimento, acá no venimos a alimentarnos, acá venimos a entender cómo tenemos que alimentarnos durante la semana. Pero la alimentación, el pan nuestro de cada día, espiritual para nuestra alma, para nuestro gozo, es una cosa que diariamente tenemos que ejercitar nosotros. No se ejercita en las reuniones. ¿Se dan cuenta? Y eso es importante a entender. Ya, no sé qué les parece sobre eso. ¿Mm? Porque si yo vengo a alimentarme solamente a las reuniones, me voy a morir de hambre, eso estoy seguro. ¿No? ¿Ya? Eso no tengan duda de eso. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo importante de este tema, de lo que estamos hablando, también de lo que mencionaba Pablo Wilson. ¿Mm? Entonces, leamos, y por qué es tan importante este tema y que surgió en las diferentes preguntas que aparecía en las conversas. Leamos en Efesios 5, del 15 al 17. ¿Alguien lo tiene? Efesios 5, del 15 al 17. Sí, yo lo tengo, pero no sé si alguien más quiere leer. ¿Ya? ¿No, Alejandra? Ya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me parece. Acá empieza a arrojar algunas señales, ¿o no? ¿Ustedes creen que ahí nos empieza a arrojar algunas señales? Mm, ¿Cómo tenemos que alimentarnos diariamente? ¿En qué tenemos que invertir nuestro tiempo? ¿Mm? ¿En qué creen ustedes? ¿Creen que por ahí va En alguna la señal? palabra que dice ahí diligencia. Así es, así es. ¿Mm? ¿Ya? Es decir, eso, ser diligente es ser preciso, ser metódico, es ser, ¿mm? ¿Ya? En la palabra de Dios, claro, en la palabra de Dios, buscando la voluntad del Señor, eso es, por ahí va. ¿M? Y por eso ahí adquirimos sabiduría. ¿M? Eso es un poco importante. Entonces la pregunta es, bueno, pero esto, ¿cómo lo llevamos al día a día? ¿Cómo lo vemos en las cosas diarias? ¿En qué Mm, pensamos? claro.
¿En qué pensamos diariamente? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En cuál es nuestro descanso? ¿Cuál es nuestro reposo? ¿En qué reposamos? ¿En el celular? ¿En ver chistes? ¿En ver, estar no sé cuánto tiempo llegando en el Instagram? ¿En, cómo se llama el otro? Ya no me acuerdo, pero en los WhatsApp, en Instagram y el otro se me fue. Bueno, eso Facebook, un poco, ¿cuánto, en qué tiempo? ¿Ah? Miren, y esto, perdón, Inge, ¿decías algo? no te decía en el Facebook, puede ser también. Facebook también, Facebook, Instagram y el otro, el que se me escapaba el nombre, era el TikTok, todas esas TikTok. cosas. TikTok, ¿ah? El TikTok, y varias otras cosas más. Entonces, miren, y esto es súper finito el tema, pero miren, a mí me llegaban en TikTok, de repente me llegan cierta información, yo cada tanto lo abro, una vez al día, yo lo abro y lo veo, y en TikTok me llegaban, miren, porque hay que entender lo que son las artimañas de Satanás. En TikTok me llegaban unos videos que son súper lindos de los bailarines de los bailarines mm, en ¿cómo se llama? En el sobre hielo, y que hacen todas estas piruetas, qué sé yo, entre hombre y mujer y todo el cuento. Y siempre en esos videos aparecían una imagen en donde una chica abría mucho las piernas, el hombre la tomaba por sus partes íntimas, qué sé yo, y imagínense cómo son las cosas, porque uno lo veía, claro, súper lindo y al principio, y después llegaba esto y me llegaba, y en definitiva siempre estaba el aporte sexual. Yo decía, señor, y de repente la dulce me dice, uy, pero ¿y chorra, de dónde la toma? Yo dije, oye, en realidad, ¿y cuántas cosas así encubiertas nos llegan a nosotros? Ujú. Cientos. Impresionante. Dije, uy, pero viejo, o sea, ahora ya, cuando llega, ya, no lo veo. Pero así nos empezamos a enredar. Y nos empezamos a enredar poco a poco con cosas, y entonces yo orando dije, uy, y en mi interior, miren, engañoso el corazón, como es el ser, como somos los seres humanos, en el interior me gustaba eso porque tenía esa picardía. Y dije, no, señor, no es correcto. Y pedí perdón al Señor. Dije, miren qué impresionante estas cosas. Y así multipliquemos por cientos de cosas. Y la pregunta, ¿alimenta adecuadamente eso mi alma? No, Estas las No. cosas que tenemos viviendo. Y es un tema de relación de ustedes con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que decir, oye, ¿cómo hacemos esta cosa? ¿Qué vemos? ¿Me entienden? Hoy de repente llegan videos de humor, todos con malas palabras, todos con doble sentido, una barbaridad. Don Cristian, No, una cosa impresionante este mundo, ¿sí? me pasó algo a mí porque tuve que bajarle un poco, sacar algunas aplicaciones porque me di cuenta que empecé a sacar la cuenta y yo creo que eran varios cientos de metros que uno ve así pasando video, 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 video. Y me di cuenta de algo, no sé si va al caso, don Cristian, pero quizás Dale, dale, a los participantes dale. del estudio le puede haber pasado, que es tanta información en los videos que uno pasa al otro, y de pronto ve cosas que no corresponden o cosas malas o cosas feas, y uno lo pasa, y después al rato estáis con una sensación extraña, con un malestar, y no sabes por qué, si estabas viendo videos bonitos, por qué, y es porque el cerebro como que no alcanza a asimilar todo lo que ve. Y si ve algo triste, quizás lo vio en la mañana, lo vio hace una hora, y recién viene la emoción porque seguiste viendo gatitos, viendo chistes,
pero una cosa fea o algo que te causa algo mal, lo pasaste hace rato y no sabes todavía, tu cerebro recién lo viene a asimilar y te sientes mal y no sabes por qué. Y lo otro que me di cuenta, Súper que bien. imagínense el TikTok, 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 ¿no será que por el tiempo que uno va gastando viendo estas cosas, como que se pasase el tiempo con ese no, Así es. como el Sin reloj, darse- Así es. se pierde el tiempo? Así es. Súper. Pero estas cosas, como todas, son cosas que tenemos que ir pidiéndole, súper bueno lo que plantea Elías, son cosas que le tenemos que ir pidiendo al Señor. Señor, dame sabiduría. Mm. Siempre recuerden esto no es un tema que yo ahora ya no voy a ver más. No, no, eso no tiene que ver con eso, sino Mm. que tiene que ver con decir, Señor, dame sabiduría, enséñame a descansar en ti, enséñame a invertir tiempo en ti. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el proceso que tenemos que ir viviendo y es un proceso que es paso a paso, etapas a etapas. ¿Mm? Cristian, y puede Sí, ser que uno con usar la palabra, como dice acá en Efesios, hacerlo con diligencia, rápidamente apartarse de todas estas cosas. absolutamente. Así es. Ajá. ¿Sí? Porque, mira, Cristian, yo no sé si cuadra, está relacionado también con lo mismo, que esto tú lo hablaste el 11 de noviembre, el 25, que lo dejo yo anotado acá en la Biblia, dice, por lo Claro, cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. así es, justamente. Sí, súper lindo. Claro, absolutamente. ¿Mm? Todas estas cosas, lo que busca Satanás, y lo ha logrado, por supuesto, ¿ah? Ujú. No es que solamente lo busca, lo ha logrado, es adormilar a los cristianos. Los cristianos vivimos en un estado y que pasa el tiempo, ¿me entiendes? Y eso es lo que quiere Satanás. ¿Mm? Recuerden que por eso es que el apóstol Pablo habla de correr una meta, ¿no es? ¿Me entiende? Por lo tanto, no es ya, no, acá nomás, ¿no? Pero eso, como siempre, todos tenemos que ir conectándonos con el Señor. ¿M? Ya y diciendo, el Señor, ayúdame, dame sabiduría en esto, para que yo pueda. Ahora, en ese aspecto y ayudando en esto, hemos numerado, de alguna forma, 5 cosas que nos ayudan a alimentarnos espiritualmente en el día a día y con varias veces en el día, por supuesto. Y esto es un ejercicio. A medida que yo le voy pidiendo perdón a Dios por las cosas que Él me va mostrando, el Espíritu Santo, como me hago más sensible al Espíritu Santo, lo hablábamos también el día domingo, no, me hago más sensible al Espíritu Santo y como me hago más sensible al Espíritu Santo, lo escucho más. Entonces, como lo escucho más, me arrepiento más rápido y es así permanentemente este proceso, que este es el proceso de limpieza que vamos viviendo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que es fundamental y que es clave, que si no lo practicamos, nunca vamos a tener una comunión profunda con Dios, tiene que ver con la oración constante. ¿A qué llamamos oración constante? ¿Qué creen ustedes que es oración constante? ¿O cómo la practican ustedes la oración constante? Que el primer punto, la oración constante, ¿cómo la practican? ¿O cómo creen que hay que practicarla? Eh, ¿Se la- yo, Cristian, la practico en la mente y a veces cuando estoy sola, hablo sola también. Hablo audiblemente, haciendo cosas, caminando, pensando, dando gracias al Señor y así, Así es. Entonces, arrepintiéndome, analizando. esa oración constante tiene que ver con dar gracias a Dios, con decir Jesús de repente, gracias Señor, Amén, Ujú. amén. eh, gracias Señor por lo que permites, qué sé yo, levantarme a la mañana, todo eso, ¿ya? Y ahí vamos dándole gracias a Jesús y va todo súper bien, todo bien, gracias Jesús, y, ¡pic! Y un día, y de repente un minuto, en un momento me quejo. ¿Qué pasa? Me molesto. ¿Qué pasa?
¿Qué Sí. pasa Se con mi interrumpe la comunión? comunicación. Interrumpe la Claro. comunión. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oración constante se interrumpe. ¿Y cómo repongo esa comunión nuevamente? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón, Señor, Señor, perdóname. Y sí, por supuesto me molesté con alguien, y hay que pedir perdón a la persona. Pero eso es. Y eso es. Y ese es el proceso súper simple, pero muy, muy eficiente. Y lamentablemente, muy poco practicado por los cristianos. Muy poco, muy, muy poco. Lamentable. Pero es una cosa maravillosa. Y entonces permanentemente, entonces ahí me molesto, perdón, Señor. Y empieza a eh, eh, empiezo a tener un flujo permanente y de oración permanente con el Señor. Ahora, si oro a la mañana, súper bien, o oro a la tarde, súper bien. Si hago el ejercicio de oración, también es bueno, pero vale muy poco hacer el ejercicio de oración, por ejemplo, de orar, no sé, media hora, 15 minutos, una hora, lo que yo haga, si durante el día no tengo una oración constante. Y no puedo tener oración constante si me quejo, me molesto y no pido perdón. ¿Entienden? ¿Mm? Entonces, la oración constante solo y solo se da cuando yo me arrepiento. Por eso es tan importante el arrepentimiento y pedir perdón. Porque si no me arrepiento y pido perdón, esta comunión permanente con el Espíritu Santo y este tema de darle gracias a Dios por todo y por consecuencia estar siempre gozoso, se rompe enseguida. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante y lo más importante para mi alimento diario es la oración constante. Pero no hay oración constante si no le doy gracias a Dios y no hay oración constante si no le pido perdón y me arrepiento. ¿Mm? ¿Ya? No sé si les queda claro porque es un proceso sumamente simple, pero fundamental. ¿Mm? No sé qué les parece. ¿Mm? Entonces, ese es el primer, y por eso en el Salmo 139, el 23 y el 24, dice justamente eso. ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguien lo tiene en Salmo 139, el 23 y el 24? Sí, Por lo favor, tengo. Sandri. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Ah? Pruébame, revisa mis pensamientos. ¿Ah? Y si hay perversidad, guíame, muéstrame. Este es esta es la oración en que nosotros decimos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar para hacer tu voluntad? ¿Qué debo yo cambiar en mi vida para hacer tu voluntad? Entonces ahí, ese es justamente el proceso. Entonces ahí el Señor te va a ir mostrando y te va a ir poniendo situaciones que indudablemente vas a tender a quejarte y vas a tender a molestarte, pero ahí si rápidamente pedimos perdón, nuevamente esta comunión con el Señor y empieza a fluir y empieza a vivirse constantemente un gozo. Ese es el primer tema, el primer y uno de los más importantes. ¿Ya? Sin esto no hay gozo permanente. El segundo aspecto, no sé si hay algo más sobre esto, sobre este primer ítem que se llama la oración constante. Ya. El segundo tiene que ver, que indudablemente se hace muchas veces mención, leer la Biblia diariamente. Sí, eso es verdad, importante, sumamente importante y leerla. ¿Y cómo se lee la Biblia diariamente? ¿Cómo leen ustedes Correcto. la Biblia? De corrido, igual que un Correlativo. libro. Igual que un libro, una novela, igual, así se lee uno o dos capítulos por día, lo que se pueda, y se va leyendo. Y Dios te va a ir mostrando poco a poco, en forma súper simple, ¿ya? Lo que Él quiere mostrarte, en definitiva.
que el Señor quiere mostrarte en tu vida. ¿Ah? Él te va a ir mostrando poco a poco lo importante es que uno la lea. Y la lea varias veces, empezando pues, siempre primero por el Nuevo Testamento, varias veces, y después, por supuesto, también en el Antiguo. ¿Ya? Pero claramente el leer, perdón, lo saqué, pero claramente el leer diariamente la Biblia no es suficiente. Entonces, es muy importante la oración constante, importante leer la Biblia, pero junto con ese leer la Biblia, hay una segunda instancia que significa meditar en la palabra. ¿Y qué creen ustedes que es meditar en la palabra? ¿Qué piensan ustedes que es meditar en la palabra? ¿Qué piensan que es meditar en la palabra? Es ¿Qué como piensan? la oveja, pues las ovejas son animales que tienen estómagos que están como seccionados, ¿no? Rumiantes. Y ellos son animales rumiantes. Y lo que espera Dios que nosotros que comamos igual que las ovejas, porque que digiramos la palabra, meditamos en ella y que cada cierto tiempo como que devolvamos un poco lo que estamos comiendo, o sea, que lo traigamos nuevamente a la mente para meditar en eso, el análisis. ¿Por qué? Porque ahí viene ahí el Señor se revela Súper. mediante la meditación, el análisis de la palabra. Es diferente leer la palabra a que la palabra, haya una palabra de Dios morando en nosotros, una palabra viva. Es muy distinto en que pasar de largo a meditar y tratar de vivir en lo que Dios nos está enseñando. Eso. Absolutamente. Súper lindo, súper lindo. Miren, el ejemplo que está poniendo Pablo Wilson es súper lindo. ¿Sabían ustedes? Parece que esto ya se los he comentado, ¿sí? Y también con la Sole lo conversamos. Había, porque todo en la Biblia tiene relación, estaban los animales limpios y los animales impuros, ¿ya? Y los animales limpios tenían dos características que son maravillosas. Una es la que dice Pablo Wilson, que tenían que ser rumiantes, por lo tanto tenían que comer, masticar y volver a sacarlo y volver a masticarlo. Y la segunda es que tenían que tener pezuña hendida, es decir, pezuña así, abierta. Estas dos cosas son sumamente interesantes, son temas espirituales también, tienen que tener que ver con el tema espiritual, porque el rumiante es aquel que le da vuelta a la palabra de Dios, y la pezuña hundida es la que se hunde en la tierra, ¿ya? Y deja una huella profunda. Y esa huella es justamente de un animal rumiante. ¿M? Entonces, de un cristiano que le da vuelta a la palabra de Dios y dice, Señor, quiero entender lo que tú quieres, lo que dice tu palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso era. Y los que no eran así eran animales inmundos. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, los que no eran Cristian, rumiantes, por ejemplo, que comían carne, como el cerdo, era un animal eso te inmundo. iba a preguntar. Que tenía pezuña Eso es. hendida, pero no era rumiante. Muy, muy, muy lindo el ejemplo, ¿ah? Que tenía. ¿Sí, Sole? Te iba a Entonces, preguntar sobre el cerdo, porque el cerdo no es es rumiante, pero tiene pezuña hendida. enseñanza. Entonces, por eso era impuro, ¿te das cuenta? Entonces, eso tiene que ver también con nuestro tema espiritual. ¿M? Y tenía varios aspectos más, pero también tiene que ver, todo esto está siempre relacionado, toda la Biblia, si bien históricamente fue verdad y ocurrieron los hechos, pero también tiene que ver con lo que es la vida espiritual de todos nosotros. Entonces, ¿se dan Cristian, cuenta que, ¿verdad? escucha ¿Y bien? los animales inmundos cuáles son las características? Un animal ¿Al inmundo revés es nomás? Así al revés. al revés. Ah, ya. Al revés. ¿Ah? Ese era un animal inmundo. No, ¿Ah? no, pero un alcance de que los animales inmundos, por ejemplo, el cerdo come de todo. Así No le es. importa, no le importa pues ser el cerdo con hambre come cualquier cosa. Y las cabras igual comen cualquier cosa, comen hasta de todo, de todo.
a diferencia de los rumiantes que son herbívoros. Y los otros es que, por ejemplo, los perros también son considerados inmundos. ¿Por qué? Porque ellos se comen el vómito, vuelven al vómito. Ellos Ay, vomitan la bacán. comida y después se la comen de nuevo, no tienen ningún problema. Los excrementos igual lo comen. Entonces, son animales que son inmundos, tienen cosas de cochinos. El chanchito uno lo puede lavar, lo puede cepillar, que quedar blanquito, pero el chancho ve el barro y se tira, pero de guata al tiro. Es su instinto. Por eso son inmundos. Por eso. Justamente. ¿Ya? Entonces, eso es justamente el tema de la diferencia entre parejas. Pero entonces, volviendo a lo que estamos hablando, no es lo mismo leer la palabra de Dios que meditar en ella. Y meditar en ella significa, por ejemplo, que hemos conversado acá. Que hemos conversado acá, tenemos que darle la vuelta. No es que alguien lo dijo allá y porque lo dijo es así. No, sino que efectivamente a ver lo que está diciendo es así. Hay que revisarlo. ¿Será lo que dice la palabra de Dios es así? Porque dice Cristian, ¿es verdad? ¿Es así o es una cosa que... ¿Me das cuenta? Eso hay que verlo, hay que darle vuelta, es decir, hay que revisarlo y decir, uy, ¿sabes qué? En realidad a mí no me parece tan así, es diferente, bien. ¿Mm? Por eso que ¿Ya? hay que, una entre paréntesis, por eso que hay que leer las tareas que dejas tú cuando mandas el tema. Por eso también, por eso le mandamos los versículos antes, para que efectivamente lo revisen antes y digan, uy, esto, a ver, esto, ¿de qué va a hablar? ¿Qué coherencia tiene este versículo con lo que está hablando? Tal vez no tenga ninguna relación. Y justamente el preguntarse que no, y dice, uy, no le veo la relación, eso es justamente lo interesante. Porque a partir de ahí uno empieza a entender. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, eso es meditar en la palabra, es darle la vuelta. Y se dan cuenta que el alimentarse diariamente no es tan simple como de repente lo vemos como cultura cristiana. Como cultura cristiana, yo acepté al Señor, ya listo, vivo durante toda la semana como quiero y después ya llego a la iglesia, estamos todos bien. No, es más que eso. ¿Se dan cuenta? Es más que eso. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, Dios nos insta a que efectivamente es más que eso. Entonces, meditar en la palabra. No sé si hay algo ahí más sobre meditar en la palabra. Ya. Ahora, hablamos de la oración constante, hablamos de leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Y meditar en la palabra de Dios, pero junto con la oración constante, junto con leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios, hay algo también que es fundamental. Es tomar nuestra cruz diaria. Si nosotros no tomamos nuestra cruz diaria, imposible. Todo el resto podemos leer, saber de la Biblia, todo, inclusive, bueno, es muy difícil, otra cosa importante, si no tomamos nuestra cruz diaria, muy difícil que vamos a tener una oración constante. Muy difícil, muy difícil. Porque van completamente relacionados la oración constante con darle gracias a Dios por todo y tomar nuestra cruz diaria. Va completamente relacionado. Es decir, todos entienden que esta cruz diaria tiene que ver con el ayuno. Y cuando Jesucristo habló y le preguntaron sobre el ayuno y Jesucristo explica el ayuno, la cruz diaria tiene que ver con el ayuno del Nuevo Testamento. El ayuno del Nuevo Testamento es bien diferente al ayuno del Antiguo Testamento. El ayuno del Antiguo Testamento era no comer. El ayuno del Nuevo Testamento tiene que ver con tomar nuestra cruz diaria y decir gracias Señor por todo lo que permites. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si hay alguna duda ahí sobre eso o estamos todos claros con eso, con el tema del ayuno. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces ¿y qué significa tomar la cruz diaria? Lo que muchas veces hemos conversado es que, en definitiva, si empieza una discusión, yo decir, Señor, quedarme callado, si igual se generó la discusión y generé molestia a la otra persona, después pedirle perdón a Dios y pedirle
perdono a la persona. Eso es la cruz diaria. Que si, miren, acá muchas veces, y tal vez acá está la respuesta, muchas veces hemos hablado del gozo permanente. El gozo permanente ocurre cuando hacemos estas cuatro cosas, pero son las cuatro cosas a la vez. Le damos Jesús, Jesús, oramos durante todo el día, empezamos a leer la Biblia diariamente como una rutina metódica, empezamos a meditar en la palabra de Dios y Señor, esto para qué lo dice que yo, y tomar nuestra cruz diaria. Si nosotros hacemos esas cuatro cosas, seguro, seguro, no tengan duda, van a vivir en un estado de gozo permanente. Cualquiera de estas que no hagan, cualquiera de estas que no hagan, el gozo va a desaparecer. La pregunta, ¿por qué no incorporé acá el orar diariamente? Si bien es importante hacerlo, pero no está acá. Porque cuando yo le empiezo a dar gracias a Dios en todo, eso fue una cosa que a mí me ocurrió cuando uno le empieza a dar gracias a Dios en todo y empieza siempre a estar gozoso y decir gracias Señor por todo y siempre piensa en Jesús y todo, está orando durante todo el día. Ahora, si ora también, además, súper bien, pero no es la base. Hace bien orar todos los días, pero con la oración constante ya lo estoy generando. Entonces ahora si oro también, de alguna forma suma eso, súper bien, es mejor. ¿Ah? ¿Ya? Esto es importante. Entonces ahí están las cuatro. Estas cuatro acciones hacen que yo tenga una oración constante. Y además hay un último, ¿sí? No sé si hay algo ahí que quieran mencionar, ¿ya? Y hay un último aspecto que tiene que ver con que también genera un alimento diario en mi vida, que es predicar con el ejemplo, predicar todo el tiempo con el ejemplo. ¿Por qué genera un alimento diario? ¿Por qué genera un alimento? ¿Por qué el predicar con el ejemplo genera un alimento en mi vida? ¿Por qué alimenta mi vida espiritualmente? ¿Por qué creen ustedes? Es como cuando uno cocina, po. O el que hace el asado siempre se lleva la mejor parte, po. Es lo mismo. En serio, porque cuando uno predica, Dios siempre, la espada va para tiene doble filo. La palabra es una Así, espada de doble filo, entonces corta para allá y corta para acá. Entonces, aquel que imparte la enseñanza, siempre Dios le da algo nuevo. así es. Es así. Así es, justamente. Y empiezo cuando yo predico con el ejemplo, por ejemplo, alguien que de alguna forma me ofendió y demás me dijo algo y voy y a pesar de eso voy, le pido perdón y lo abrazo y le digo, sí, no hay problema, estamos juntos y todo el cuento, empieza uno a entender cosas que nunca había entendido. Nunca. Es un Mm. proceso maravilloso. ¿Entiendes? Entonces, Ujú. eso genera un crecimiento en mí, una sinergia de comunión con el Señor que es imparable. Se genera todo este proceso. Es decir, si yo predico lo que hablo, genero alimento. Pero ojo, si no practico lo que hablo, es sumamente complicado porque hago pecar al otro. Y bueno, y pregunta, entonces, ¿por qué? Que tal vez lo vamos a ver un poco más adelante en cuándo y cómo predicar. Y si predico con algo, perdón, y si hago cosas
que hablo, es decir, si digo algo y sin embargo no lo practico, ¿por qué hago pecar a mi prójimo? ¿Puesto a pensar? ¿Por qué si yo no soy coherente entre mi hablar y mi actuar, hago pecar a mi prójimo? ¿Por qué creen? ¿Porque estamos haciendo a Dios mentiroso o no? Sí, más que eso, molesto al Por otro. ejemplo. Claro, Ah, y lo decepciono. Sí es. ¿Sí? ¿Astrid iba a Hago, decir algo? ¿Y Sí, tú hago qué que vas porque a pierda leer? la fe. instrumento de Satanás. No estoy colaborando con el Señor para llevar a ese prójimo a los pies de Cristo. No Así estoy es. acumulando ascuas, sino que estoy haciendo desastre. Mm. Justamente. ¿Alguien más iba a decir algo más? En términos concretos, puedo hacer que el otro se decepcione, que pierda un poco la fe, si es débil, si recién está entrando en los caminos del Señor. Y eso es muy sensible, muy peligroso, Muy remendarlo peligroso, después. muy peligroso. Porque Satanás lo usa. Satanás lo usa y además como, como lo que yo estoy diciendo no lo practico, genera una molestia en el otro. Por lo tanto, peca. Y como Amén. Satanás lo ve, empieza a hablarle al oído y le dice, ¿te cuenta? Mira, este puro habla nomás y después, sin embargo, en la vida diaria, imagínate, como marido, como papá, como hijo, como no sé. ¿Te das cuenta? Y Satanás lo usa contra ti, pero de una forma impresionante. Lo uso contra uno, contra nosotros y por supuesto contra mi prójimo. ¿Te das cuenta lo impresionante que es eso? Por eso tenemos que... Entonces, bueno, claro, uno diga, entonces no hablo, ¿no? O sea, el tema no es no hablar del Señor. El tema es que lo que hablamos y dámosle la gracia al Señor para llevarlo a cabo. Esa es la clave. ¿Se dan cuenta? Ajá. ¿Ya? Pero eso es, entonces, sumamente importante. ¿Sí? ¿Ya? Es que, Cristian, Entonces, es como lo que dice aquí en Efesios 10, Efesios 2. 2:10, sí, por favor, leámoslo, justamente. Ya. Porque Efesios somos 2:10. hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Creados No, en Cristo Jesús, se ¿para cortó. qué? Sí, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Buenas obras. Mm. ¿Qué son las buenas obras? Súper buenos soles. ¿Qué son las buenas obras? ¿Qué son las Mis buenas actos. obras? mm, ¿Mm? que estábamos recién conversando. ¿Sí? Pero ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras son aquellas cosas que hacemos bajo la voluntad de Dios. Ya. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Las buenas obras no es darle al prójimo. Las buenas obras son, por amor a Dios, darle al prójimo. Y es completamente diferente. Es cierto. Por la misericordia de Dios en mi vida le doy al prójimo. No porque siento lástima por el prójimo. ¿Se dan cuenta? Esas son las buenas obras. Las buenas obras tienen que ver con eso. Las buenas obras yo me quedo callado por amor a Dios, porque Amén. me doy cuenta que en este momento, ¿para qué voy a seguir discutiendo? Va a Mm. generar solamente más problemas y voy a hacer pecar a mi hermano. ¿Cómo voy a hacer pecar a mi hermano? ¿Se dan cuenta? Esas son las buenas obras. Y muchas más que el Señor va a querer después hacer con nosotros, pero por ahí empieza. Las buenas obras no es subirme a un púlpito y empezar a predicar. Ahora, si el Señor te quiere llevar allá, súper bien. Pero ¿de qué sirve estar en el púlpito predicando a todos
en tu familia es todo un caos, sirven. ¿Mm? El apóstol Pablo decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo pierda la recompensa. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver. Es decir, las cosas no tienen que ver, acuérdense, hablábamos de la iglesia de Éfeso, no es las cosas que hago, es por qué las hago, cuál es mi motivación que hay en mi corazón. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Parece Inge, ¿No? ¿no? Ya. ¿Me parece? Entonces, esas son las buenas obras. Y eso es lo que tenemos que decir, Señor, esto, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué me llevan a hacer las cosas? Muéstrame, dime, Señor. ¿Mm? Entonces el Señor te va a ir. Y entonces vas a hacer las cosas como dice la, la Sole, y te vas a empezar a generar un alimento que es maravilloso. Y entonces de repente te van a pasar cosas como te vas a quedar callado y va a fluir gozo en ti. ¿Mm? Pero todo esto es una decisión, es un tema de decir, ya Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? No sé si hay algo más sobre esto. No sé qué les parece, pero ¿ah? Esto es un tema que de alguna forma es importante a conversar porque se consultó y frente a esto surgió. Y el otro tema que planteó Pablo Wilson fue cómo y cuándo predicar en base a lo que dice en 2 Timoteo 4:2. Y leamos 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. ¿Les parece? ¿Alguien tiene 2 Timoteo 4:2? ¿Alguien no? 2 Timoteo Timoteo 4. 4:2, Cristian. Ah, sí, Sole, porfa, ¿ya? 4:2. Que prediques la Segunda Timoteo, palabra, sí, que prediques amén. la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y ciencia y doctrina. Ah, no, perdón, que Con toda. exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, sí, con toda doctrina, ¿sí? ¿Mm? ¿Ya? Entonces se da cuenta, acá dice que predicas la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, para entender esto, antes de entrar en esto, uno tiene que entender cuál es el objetivo de mi vida. ¿Para qué Dios nos puso en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de los seres humanos en esta tierra? Porque si el propósito de los seres humanos en esta tierra es participar de la gran comisión, indudablemente yo tengo que salir a predicar a todo el mundo y andar por todos lados, andar diciendo y predicando, pero si el objetivo, se da cuenta que tiene mucho que ver cuál es su objetivo, pero si el objetivo de vivir en este mundo es hacer la voluntad de Dios, buscar su voluntad perfecta, correr la carrera que dice el apóstol Pablo y llegar a la meta del varón perfecto, entonces es diferente la interpretación que se hace de estos versículos. Porque entonces el que prediques la palabra, el predicar la palabra, como decía Pablo Wilson, no es repetir la palabra, no es repetir la Biblia, es predicar la palabra viva de Jesucristo. Es lo que con tú vives hechos. como cristiano. ¿Se dan cuenta? Claro. Con hechos, como dice Inge. ¿Se dan cuenta? Sí, es lo que yo vivo. No es que yo ya me sé versículos y andar repitiendo versículos. No, es lo que yo realmente vivo. Es si soy testigo. Y acá Ujú. hablábamos la otra vez, uno puede ser testigo de dos cosas. Uno puede ser testigo de la salvación o de la santificación. Entonces, si yo soy testigo de la salvación, que somos todos los que estamos acá, yo lo que voy a predicar con mis hechos es la salvación.
Pero si yo vivo la santificación, la purificación del cristiano, entonces voy a ser testigo de la santificación. Y entonces voy a predicar con mis hechos la santificación. Y esa es la diferencia. Entonces, Eh, cuando toco el tema de la santificación, dice, en definitiva, predica, es decir, practica la palabra viva de Dios, que inces a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? A tiempo, porque no puede ser en cualquier momento, porque yo busco la voluntad de Dios en todo, entonces por lo tanto lo tengo que hacer en el momento en que Dios quiera, pero lo hago a tiempo y fuera de tiempo, en tiempos en que son buenos, en que algunos en que de alguna forma eh, no soy muy cuestionado, y en otras sigo actuando dándole gracias a Dios, porque lo predico con el ejemplo, a pesar de que me cuestionan, a pesar de que no me reconocen. Entonces, eso es a tiempo y destiempo. Porque hablar en cualquier tiempo de Dios no cuadra porque estaría en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tiene sentido tomarlo desde ese punto de vista. Porque estaría yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque lo primero que tengo que hacer para tener mi comunión con Dios es buscar su voluntad y decir, Señor, ¿cuándo quieres que actúe y cómo quieres que actúe? ¿Ya? No sé qué les parece. Pero eso es un poco para entenderlo, porque si no, claro, se genera mucha confusión con esto. Y por eso es Cristian, que una consulta. exhorta con No- paciencia y doctrina. ¿Sí, Pablito? nosotros Adelante. como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos el mandato de la gran comisión, si Así es, somos creyentes, absolutamente. ya. Entonces debemos predicar, Así es, ya. ¿Ah? absolutamente, ¿Cierto? absolutamente. Ya, Tenemos que ya, predicar. porque por ejemplo, muchas veces cuando nosotros empezamos en el Evangelio no conocemos mucho la palabra de Dios, nos complicamos porque vemos que hay gente que maneja mucho la escritura, pero el ejemplo está, por ejemplo, en el endemoniado Gadareno, que él no era ningún teólogo, él no fue nunca a una sinagoga, ninguna cosa, estuvo endemoniado por años. Y él solamente con el testimonio de cómo Jesucristo lo liberó a él de la legión de demonios que tenía, fue a la ciudad de Decápolis y se convirtieron, pero tremendamente, mucha cantidad de hermanos y de iglesias. De hecho, después Jesús pasó y envió a sus discípulos y claro, había pasado ya el endemoniado y le había predicado a mucha gente. Entonces, basta con lo que Dios ha hecho en nuestra vida de manera personal para compartirlo y ahí ya estamos predicando. Así es, así es. Pero siempre es todo por eso, porque es súper bueno eso lo que estás planteando, porque el endemoniado gadareno que quería ir con Jesús, y Jesús le Claro, él dijo, quería no. ir con Jesús. Entonces la clave está en la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se dan cuenta? Porque el que, por eso, pedid al Señor de la mies que traiga obreros a la mies. No es que los obreros llegan como ellos quieran, es el Señor trae los obreros. El Señor dice dónde tengo que hablar, el Señor dice dónde me tengo que comportar, dónde tengo que dar mi ejemplo. Esa es siempre la clave. Y ahí está la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, ese es el ejemplo de, bueno, ya, ¿cómo? ¿Cuándo? Y esto tiene que ver, entonces, ¿cuándo predicar? Y justamente lo que dice Pablo Wilson, siempre. Pero yo siempre tengo que estar predicando con el ejemplo, porque o si no, era lo que hablábamos hace un ratito. Si yo digo algo con mi boca y después mi actuar contradice lo que digo con mi boca, Sí, lo que hago es que en vez de ser colaborador de Jesucristo, me transformo desparrama. en colaborador de Satanás. Por eso es que conmigo, quien conmigo no junta, desparrama. No hay otra alternativa. Cuando yo hablo,
Genero bendición, no maldición. No hay palabras neutrales. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante, todo lo que yo haga lo tengo que hacer buscando la voluntad de Dios, diciendo, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo? ¿De qué forma tengo que hablar? ¿Cuándo tengo que hablar? ¿Cuándo tengo que callar? Enséñame, dame sabiduría. Y eso es sabiduría. ¿Parece? ¿Ya? Por eso es que, y esto no lo digo yo, sino que claramente en Santiago 3 9 y 10. Leamos para cerrar, sí, quedan. En Santiago 3 9 y 10. ¿Alguien tiene Santiago 3 9 y 10? Sí, lo tengo. Yo, ah, Porfa. Sandri. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Con ella es con la boca, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo maldecimos a los hombres? ¿Cuándo maldecimos a los hombres? Fuerte esa palabra, entre paréntesis. ¿Eh? Hablando de cosas fuertes, la palabra de Dios siempre es fuerte. ¿Ah? Es decir, fuerte el tema. ¿Cuándo maldecimos a los hombres? ¿Cuando le decimos una mala palabra? Cuando hablamos mal de una persona, cuando juzgamos, Todo eso son... ¿Por qué? Porque se dan cuenta que o hablamos bendición o maldición. La pregunta, si hablamos mal de una persona, generamos rencor en mi prójimo que está escuchando. ¿Somos bendición o maldición para esa persona? Somos Maldición. piedra de tropiezo. Lo estamos Sí, llevando a pecar a mi prójimo. Si yo a la Sandri le cuento y le digo, ¿y sabes qué? En realidad esta persona que vi, mira, ¿sabes cómo que actuó tan mal? ¿Sabes? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy llevando maldición. a pecar a la Sandri. ¿Mm? Por eso es maldición. ¿Se dan cuenta? pero No ahí amo. crece, ¿Sí? claro, ahí si nosotros nos arrepentimos, el Señor también cubre multitud de pecados. ¿Verdad? Absolutamente. Y si nos arrepentimos inmediatamente decir, oye, sabes que disculpa porque esto no lo debería hacer porque yo también tengo quizá esa característica. El Señor cubre multitud de pecados y bloquea al enemigo que quiere sacar partido con sus maquinaciones. Absolutamente. Súper bien. Por eso, súper bien, gracias Inge, porque justamente no decimos, el problema no es criticar a otro, no es maldecir a Sí, otro, el problema es no pedir amén, perdón. ¿Mm? amén, Me cuenta que ahí de nuevo es lo mismo. El problema no es que yo hable mal del otro, el problema es no pedirle perdón. No es pedir perdón a Dios y no pedir, decirlo, sabes que en realidad lo que yo dije a esta persona no fue bueno. Perdón que te lo dije, no fue adecuado. Perdóname. ¿Me cuenta? Entonces automáticamente restablezco mi comunión con Dios y evito que la otra persona siga pensando mal del otro. ¿Ya? Entonces evito pecar, hacer pecar a mi prójimo. ¿Les parece? No sé qué, para ir cerrando, alguna comentario, observación, algo más que quieran preguntar o que quieran comentar o complementar. Bienvenida sea de lo que hoy hemos conversado. ¿Qué les parece? C. Elías, Astrid, Alejandra, Sandri, Sole, Pablito, Wilson, Inge, Iris, Bill. Ahí están todos. No, Alguien. yo todo bien por mi parte. Bien Estupendo. atento a... Me parece. Igual, Cristian, todo bien por acá. Solamente quería pedir apoyo, oración a Jorge Marambio, a la familia de él, que está pasando un momento súper triste, un momento fuerte, un fallecimiento de un sobrino de Jorge, para que apoyen en oración, por favor. Me parece. Ya. Amén. Mm. Amén. Justamente. Vamos entonces. ¿Algo más? ¿Alguna observación más? ¿No? Ya. Vamos a orar entonces. Padre amado, gracias Señor. Gracias por lo que tú muestras, por lo que tú haces, Señor.
Abre nuestro entendimiento para que todo lo que podamos hablar en el día a día, Señor, sean bendiciones. Y si surge en nosotros alguna queja, alguna crítica, algo contra alguien o algo contra la situación que estamos viviendo, danos rápidamente, Señor, la sinceridad, el arrepentimiento para pedir perdón y decir, Señor, perdóname porque no fue adecuado lo que hice. Gracias, Señor. Guíanos, Señor. Tú sabes todo, Padre amado, para que podamos vivir instancias de comunión constante y permanente en ti y la oración constante del día a día sea algo real en nosotros. Padre amado, también te pedimos por Jorge Marambio y su familia, por lo que están viviendo con su sobrino. Tú lo sabes, Señor. No podemos decir más que, Señor, tú lo sabes. Tú sabes por qué permiten las cosas, Señor. Padre amado, dale sabiduría, entendimiento a Jorge, sus familiares, Señor, que son cristianos, para que puedan decir, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo corregir en mi vida, Señor? Porque todas las cosas que nos pasan son por tu amor, Señor, porque algo nos quieres mostrar, algo nos quieres enseñar, para que podamos seguir caminando fielmente, siguiendo tu carrera, Señor, y llegar a lo que queremos llegar, que es a la altura del varón perfecto. Padre amado, te pedimos una gracia especial para Jorge y para los suyos, para que tú en estas situaciones difíciles le puedas dar sabiduría y paz para que puedan llevarlo todo a ti, Señor, y comprender la maravilla que significa vivir en tu gozo. Tú lo sabes, Señor. Indica si algo tenemos que hacer, qué debemos hacer, Señor. Padre, gracias por todo lo que haces. Dejamos esta semana, Señor, en tus manos. Tú sabes todo, Señor. Esta semana que queda, guíanos en lo que hemos hoy aprendido para que podamos ponerlo en práctica y vivir cada día el reino de los cielos en nuestra vida. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias.